Estaba arreglándome para irme, me disponía para hacer unas compras y unas cositas. Y estaba escuchando un podcast de un chico que no había escuchado hasta ahora, hablando sobre la energía femenina, sobre cómo es tan importante conectar con la energía femenina, cómo esa energía femenina es la creadora, la que manifiesta, la que crea, la que tiene la intuición, la que se alinea con el universo, ¿no? Son temas que ya lo sabemos si estás más o menos puestos en el tema de las energías. La energía masculina es la que acciona, la que quiere tener el control, la que acciona, ¿no? Pero la energía femenina es la gran intuitiva, la que conecta con el mundo espiritual, la que manifiesta, la que crea. El caso es que, bueno, el tema no iba a ir sobre eso. Quería solamente compartir, pues creo que la gran manifestación de mi vida, sin haber sido consciente. Y mientras veo aquí el cielo de mi habitación, como cada mañana, que me fascina y me encanta, porque me siento como conectada con el universo viendo este cielo, pues te quería comentar esta pequeña anécdota o este pequeño gran milagro que hasta hace 20 años no me he dado cuenta o no me he hecho consciente, ¿no? Cuando tú manifiestas o cuando entramos en el mundo de la ley de la atracción, asunción, ¿vale? O Neville Goddard, todo lo que es manifestar nuestros sueños, nuestros anhelos. Bueno, quería comentar o quería contar pues esta pequeña reflexión a modo de, bueno, para compartirlo contigo, ¿no? Para expresarte o para darte ese golpe de fe que a lo mejor muchas veces nos hace falta en este proceso, ¿no? Bueno, hace 20 años que nació mi hijo Samuel y dándome cuenta días atrás, celebrando su cumpleaños, por anticipado, un avión, estoy viendo un avión. Bueno, pues hace 20 años que mi hijo Samuel nació y quería contar solamente la pequeña reflexión, el pequeño gran regalo que el universo me hizo, pero que me he hecho consciente totalmente días atrás, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo 2 hijos, para quien no me conozca personalmente. Tengo mi hija Selena y tengo mi hijo Samuel, ¿no? Pues primero tuve a mi hija Selena. Y fue un regalo, fue buscada, deseada y todo, ¿no? Y vino. Pero bueno, fue un parto bastante traumático en el sentido de que utilizaron forceps, etcétera, ¿no? El caso es que yo le cogí miedo a quedarme embarazada por segunda vez. Y al principio pues solo quería pues tener una hija, ¿vale? En ese sentido, pero por el miedo, ¿no? Porque yo siempre había querido tener 2. El caso es que, bueno, pasaron los años, yo tenía a mi hija y estaba muy bien, pero mi hija, pues, lógicamente quería tener un hermanito o una hermanita, ¿no? Entonces ahí empecé a cuestionarme el buscar otro, ¿no? Otro hijo. Y bueno, pues diferentes causas al final me animé, ¿vale? Y al final empecé a buscarlo. Y cuando empecé a buscarlo, pues puse todos los medios, métodos, etcétera, para llegar a ese hijo, ¿no? Para me quedarme embarazada. Pero curiosamente no me quedaba embarazada ni venía, ¿no? Lo voy a contar a modo así un poco general, porque tampoco quiero dar detalles muy concretos sobre mi vida personal, pero el caso es que yo tomé todas las acciones no inspiradas, sino más bien desde la carencia, de la necesidad, de la urgencia de querer tener a mi hijo. Y el caso que, bueno, fuimos a unos médicos y el caso que por H por B pues nos dijeron de que era muy complicado, muy difícil, bastante complicado quedarme embarazada yo, ¿no? Repito, no voy a contar el tema específicamente pues por no dar, pues por respeto, ¿no? Al anonimato de la otra persona. Pero el caso es que, bueno, en el momento en que el médico me dijo eso, yo me puse muy triste, obviamente. Y bueno, y al final pues solté todas mis expectativas, mis esperanzas de tener un segundo hijo, ¿no? Y solté, primero estuve triste, después solté lo que es el proceso de aceptación y de soltar, ¿no? Lo que sea. En ese momento, bueno,
Ya no recuerdo si pasó más o menos tiempo, pero no pasó mucho tiempo, sinceramente. Y cuando yo llamé, uy, mi gata, y cuando yo solté y me rendí y dije, bueno, pues acepto que solo voy a tener una hija, no pasa nada, lo acepto, la voy a querer, pues le daremos lo mejor en todos los sentidos. Y cuando yo realmente, interiormente solté y acepté, pues creo que no pasó ni siquiera mucho, ¿no? Me quedé embarazada. Y bueno, ahora mismo, hace unos días, la semana pasada, me hice consciente de que nosotros mismos y nosotras mismos nos auto boicoteamos nuestros más anhelos, deseos, desde el alma. Me refiero a lo siguiente, el anhelo del alma está ahí, ¿no? Pero nuestras resistencias es lo que marca esa separación con ese deseo. Siempre pongo el ejemplo este, que es bastante claro para mí, de que cuando un deseo viene desde el ego, antes o después se cansa, el ego se cansa. Pero si un deseo viene desde el alma, desde lo más hondo de tu alma, de tu corazón, de tu ser, ese deseo sigue ahí. Pero luego nosotras mismas o nosotros mismos nos auto boicoteamos con ese deseo, con nuestras carencias, heridas, expectativas, resistencias, ¿vale? Con lo de mi hijo Samuel me di cuenta de que realmente cuando tú manifiestas es cuando sueltas desde el alma, desde el corazón, o incluso desde no puedo más. Cuando tú llega un momento en que te das cuenta de que has hecho ya todo, indiferentemente para lo que sea un proceso de llamas, sea una unión, sea un trabajo, sea un proyecto, sea lo que sea, ¿no? Con un gran deseo, ¿no? Que el alma te empuja y has dado todo con ese deseo. Llega un momento en que te agotas, en que te rindes, en que dices no puedo más, ¿no? Y realmente es cuando lo integras y lo sientes. Por eso se dice que la rendición es de la energía femenina, ¿no? Porque la energía femenina, generalmente cuando empieza el proceso, está mucho en la energía femenina herida o se pasa al extremo de la energía masculina y es el hacer. En mi caso, reconozco que yo he estado mucho en el hacer, en el accionar, en mi energía masculina o en mi energía femenina herida. Y llega un momento en el que te das cuenta que esa energía solo hace más que crear resistencias y más resistencias. Y bueno, pues yo creo que todo es un proceso también de evolución, obviamente, porque en un proceso llama gemelas tú no puedes empezar así, buenamente, ¿no? Sino que empiezas con mucha ansiedad, que empiezas con un apego ansioso. Generalmente la otra persona es un apego evitativo y empiezas así, ¿no? El proceso o el baile nupcial de la llama gemela. Pero llega un momento en que tú haces un quiebre, un clic, un cambio, algo. Yo siento que la fuente te inspira todo el tiempo, te guía todo el tiempo, todo el tiempo. Y llega un momento en el que la fuente te dice, párate aquí, para. Deja de querer controlar todo o deja de hacer tanto, o deja, indiferentemente de cuál sea tu proceso, ¿no? Pero lo que yo quería decir con este vídeo, además de que hoy es el cumpleaños de mi hijo, seguramente lo editaré hoy y lo colgaré mañana. Quería decirte que si realmente tu alma desea algo con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu anhelo de tu ser, si tu alma por lo que sea ha pactado ese gran anhelo, ese gran deseo, pues mi consejo de ahora, a día de hoy, es que lo desees tanto, 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 hasta olvidarlo, hasta soltarlo, hasta olvidarlo energéticamente y seguir con tu vida. Y cuanto menos resistencias tengas con ese deseo, cuanto menos carencias o expectativas tengas con ese deseo, antes se va a realizar, ¿no? Porque muchas veces no es el universo el que nos pone la zancadilla, somos nosotros mismos y nosotras mismas, con nuestras expectativas, nuestras prisas, nuestras carencias. Eso no significa que luego hagas un parón, ¿no? Indiferentemente en cada proceso, llega un momento en el que el proceso de las llamas gemelas todo se da la vuelta. Y lo que era al principio la cazadora y el corredor se da la vuelta y se equilibra, ¿no? Y no es algo que la divina femenina lo hace como consciente, sino es algo de la fuente. Es algo que te da paz, es algo que tú necesitas. De hecho, es uno de los pasos para luego
unión, ¿no? Más adelante. Pero repito, este vídeo quería englobarlo a que si deseas mucho, sea la unión, sea otra cosa, si deseas algo mucho, 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 olvídalo. Olvida que deseas eso. Y puede parecer una contradicción, pero cuando tú olvidas todas las resistencias que tú misma estás poniendo contra ese deseo para que ese deseo no se dé, lo sueltas. Y yo creo que el mayor milagro que he creado en mi vida a día de hoy son mis 2 hijos, por supuesto. Mi hija la busqué, fue muy deseada también, pero vino rápido relativamente, ¿no? Pero mi hijo empecé, pues eso, a buscar, 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 con mucha ansiedad, con muchas prisas, con mucho, como lo que lo quería ya, ¿no? Y no vino hasta que yo no solté, hasta que no olvidé, entre comillas. Porque si algo tiene que suceder, si algo está pactado, si algo está escrito, va a ser. Y también es fundamental en este sentido darle la vuelta al proceso, pero tiene que ser algo que lo sientas desde el alma. 11-11. No forzado, no desde el ego, sino porque el alma ya no puede más y necesita soltar, necesita entrar en rendición y necesita ser el recipiente donde recibe. Porque si tú estás en la energía masculina, en accionar, estás todo el rato dando y al universo no le das margen para que te den también, ¿no? Para recibir. Y es algo que lo vas viendo en el proceso, ¿no? Porque al final con la energía femenina al principio está en el hacer, en el querer, en el controlar, en el accionar, ¿no? Y está bien, es justo y es necesario tomar acción en este proceso de llamas gemelas. De hecho, te lo recomiendo. Si yo no hubiera tomado acción todos estos años, yo no estaría haciendo estos vídeos, ni estaría haciendo asesorías, ni tendría todo el conocimiento que tengo ahora. Así que agradezco, ¿no? Pero llega un momento en que la fuente te dice, para, tranquilízate, medita, conócete, sana, pero sana desde la energía femenina, desde esa energía femenina herida y desde esa energía femenina que está sanando, desde la calma y desde que le das la vuelta energéticamente al proceso. Y repito, no es algo que tú fuerzas, ¿no? Es algo que sale natural, que lo necesitas, que tu alma lo necesita. Porque efectivamente todas sabemos que cuando la divina femenina entra en la rendición, me rindo, suelto. Yo lo hice con mi hijo Samuel, ¿no? Yo me rendí a tenerlo y apareció. Y además me acuerdo que me hice como 5 o 6 pruebas de embarazo porque no daba crédito, ¿no? Porque los médicos me habían dicho que era imposible, ¿vale? Imposible. Entonces, por eso mismo aún más tengo que tener fe de que nada es imposible, ¿no? Como dice mi frase, y lo imposible solo tarda un poquito más. Pero repito, muchas veces nos auto boicoteamos nosotras mismas con nuestras resistencias y nuestras creencias y nuestra ansiedad y carencias, ¿vale? Entonces, repito, desea algo con toda tu alma, si realmente es tu alma y no es tu ego el que lo desea, pero suéltalo. Suéltalo e incluso olvídalo. Y bueno, sana, repárate, mímate, quiérete con amor propio, quiérete lo que nunca te has querido, lo que nunca te ha querido nadie, ¿vale? Quiérete lo que nunca te has querido tú misma o tú mismo. Y deja que el universo siga todo el proceso y siga que el universo, la fuente, mueva lo que tenga que mover. Porque realmente cuando tú sueltas, cuando sueltas las resistencias, cuando sueltas tus carencias, tus miedos, tus prisas por querer que sea ya, en ese momento la fuente y el universo empieza a mover todo. Y lo empieza a mover súper rápido. Así que bueno, mi consejo para hoy es que si algo está en tu alma impreso, tu alma realmente lo desea, olvídalo, sigue con tu día a día y lo demás el universo lo moverá, ¿no? Y también otro consejo, como siempre digo en mis vídeos, es de que nada, nada, nada es imposible y lo imposible solo tarda un poquito más. Pues aquí te he contado la historia de mi hijo para que veas que nada es imposible, que cuando tú olvidas, entre comillas, ese deseo, si ese deseo está escrito, va a venir. Y cuando el alma lo siente aquí todo el tiempo es porque ese deseo ya está creado en un mundo paralelo, en una realidad paralela y tan solo te tienes que alinear energéticamente con ese deseo. Y cuanto más sueltes, cuanto más olvides, más te alinearás a esa nueva realidad energéticamente. Pero esto también es
saber que el tiempo en realidad es es algo inventado por el hombre y que realmente el tiempo divino, porque el tiempo no existe, es algo que también tienes que aprender a soltar el tiempo. Así que bueno, quería contar este pequeño vídeo, quería contar esta pequeña anécdota, quería contar mi pequeño gran milagro, el mayor milagro de mi vida, que fue manifestar o crear o llegar de que mi hijo naciera. Y realmente es así. Realmente quería hacer este vídeo para darte esa esperanza, para darte esa gota de oxígeno que a lo mejor te hace falta porque estás en un mal momento. Y bueno, yo creo que aquí estamos todas, en ese sentido, la energía femenina para ayudarnos las unas a las otras y para apoyarnos las unas a las otras. Así que bueno, me despido, espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres conocerme un poquito más, pues bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, le des a la campanita y también pues que mira, que te animes y compres mi libro, lo adquieras y conozcas mejor mi historia con mi llama gemela. Y bueno, y con el libro hay una promoción pues bastante apetecible que está puesto pues en el inbox, en comentarios, en cabecera, en mis redes sociales. Y bueno, ya para despedirme, pues solo quería decir lo que siempre digo, es que nada, nada, nada es imposible y lo imposible solo tarda un poquito más, no lo olvides. Bueno, pues nada, que os quiero, os amo mucho y que bueno, seguir ayudando desde mi granito de arena, de humildad y de amor a vosotros y a vosotras. Chao. Agur.